sentada en la última fila del auditorio, con las manos cruzadas en el regazo y la espalda recta, como si aún estuviera en una inspección de desfile, el aire olía a bronce pulido y uniformes planchados. El orgullo flotaba en cada rincón, banderas, familias, graduados. Pero yo no sentía nada de eso en la piel. En el escenario, mi hijo Emiliano estaba firme con la barbilla en alto y la postura impecable. Era la viva imagen del joven oficial prometedor que el ejército esperaba cargado de potencial, rodeado de aprobación. Frente a mí, la familia de su padre, mis ex-suegros, ocupaba una fila entera. No me habían dirigido la palabra desde que llegué. Apenas un par de miradas al entrar, de esas que se reservan para alguien que no encaja. Nadie me habló. Nadie me invitó a unirme. Creían conocerme. Habían aceptado la versión de mí que se transmitió en años de silencio, la desertora, la mujer que no dio la talla en la academia, la decepción que renunció a su rango y abandonó a su hijo por una vida mediocre. Nunca los corregí. Dejé que la mentira se mantuviera. Era más seguro así. Emiliano no miró hacia mí. No me sorprendió. No me había dirigido más de 2 frases completas desde su último año en la universidad. Era un nombre en una tarjeta de Navidad, una llamada por compromiso el Día de las Madres. Él también se había tragado la historia que le contaron, y yo lo permití. Pero hoy vine. Vi su nombre en la lista de comisionados, subteniente Emiliano Salazar. Me dije que no necesitaba que me vieran, solo necesitaba verlo a él. Un vistazo a su rostro solo para saber que lo había logrado. Cuando el himno nacional se desvaneció y los graduados hicieron su juramento, me moví ligeramente en mi asiento. El escenario era un borrón de azules oscuros y pines dorados. Una figura familiar avanzó para hablar, el general mayor Lorenzo Barraza. Reconocí su voz antes que su rostro. Su tono no había cambiado desde Ciudad Juárez, y entonces pasó. Sus ojos recorrieron las filas traseras, primero con desinterés, pero luego se detuvieron. Parpadeó, se tensó. Su mirada se cruzó con la mía. Una pausa, reconocimiento. Su boca se abrió ligeramente, no por la ceremonia, sino por genuina sorpresa. Vi cómo sus hombros se tensaron, como solían hacerlo antes de gritar un nombre en el campo de batalla. Coronel Salazar. Recuerdo el día en que tomé la decisión. Tenía 29 años. Estaba en mi mejor momento, curtida por el trabajo de campo, en medio de un curso de entrenamiento conjunto, cuando 2 hombres de traje me pidieron hablar en privado. Pensé que me iban a reprender, tal vez por hablarle demasiado directo a un teniente coronel la semana anterior. Pero no. Me ofrecieron una puerta. No una con fanfarrias ni ascensos. Una discreta, casi invisible, disfrazada de fracaso. Una unidad de inteligencia especializada, máximo nivel de autorización, alcance global, sin medallas, sin menciones. Si cruzaba esa puerta, nunca más llevaría un gafete que significara algo para el mundo exterior. Las reglas eran claras, cobertura permanente, sin contacto fuera de los canales autorizados, sin registro personal de servicio. Sería como si hubiera desaparecido del ejército por completo. Hice una sola pregunta. ¿Por qué yo piensas de una manera que no se puede enseñar?, dijo uno de ellos. Ves más allá de las tácticas, ves patrones. Acepté. Mi salida de las operaciones navales fue silenciosa y abrupta. La fachada me había quemado, no pude con el paquete. Nadie lo cuestionó. La narrativa se extendió como pólvora. No contesté llamadas. No aparecí en las fiestas familiares. Mi padre nunca volvió a pronunciar mi nombre. Mi madre les decía a todos que me había mudado por un trabajo administrativo. Mi esposo, que ya estaba con un pie fuera del matrimonio, pidió el divorcio en 6 meses. No peleó por la custodia. Sus padres insistieron en que Emiliano necesitaba estabilidad. Dejé que creyeran que no tenía nada que ofrecer
y desde su perspectiva tal vez no lo tenía. Una mujer sin empleo, sin rango, vagando entre misiones de las que no podía hablar. Me enterré en el trabajo. Aprendí idiomas que nunca pensé que necesitaría. Navegué rutas de extracción en regiones que no existían oficialmente. Me convertí en alguien completamente nuevo. Cuando Emiliano, años después, me preguntó por qué no lo llamé para su cumpleaños, le dije que lo olvidé. La verdad era que estaba 3 pisos bajo tierra, en una embajada en Bogotá, guiando a operativos antes del amanecer. Ese fue el costo. No solo el silencio, la mentira, la versión de mí que todos mantuvieron viva. Y cada vez que regresaba, esa mujer débil, perdida, decepcionante, era la única que veían y la única que les dejé ver. El restaurante estaba tenuemente iluminado con copas de vino que chocaban con demasiada facilidad y risas que resonaban como si fueran ensayadas. El padre de Emiliano había reservado un salón privado, invitando a todos con su estilo de siempre, colegas de su despacho familia, extendida a algunos amigos militares. No me invitaron directamente. La tía de Emiliano me pasó los detalles con un mensaje que parecía más una formalidad que una bienvenida. Pensé que querrías venir. No hagas las cosas incómodas. Llegué puntual, pero mi lugar ya estaba decidido 2 sillas lejos de Emiliano frente a su abuela, que nunca me miraba, a menos que fuera necesario. Vestía pantalones oscuros y una blusa sencilla, civil al 100. Nadie preguntaba nada. La comida empezó con un brindis. El padre de Emiliano se puso de pie radiante, hablando de resiliencia, legado y servicio. M ascendió a sus años en el ROTC, a lo orgulloso que estaba de que su hijo diera el siguiente paso. Ni una mención de mí, ni un gesto. Emiliano me miró una vez durante la cena, cuando lo felicité en principios, en voz baja, apenas audible, sobre el ruido de los cubiertos. No sonrió. Tú nunca terminaste nada. You never finished anything, dijo con tono seco, lo bastante alto como para callar las conversaciones en la mesa. Soy todo lo que tú no fuiste. Nadie respondió. Su tía bajó el tenedor. Su abuela aclaró la garganta y tomó un sorbo de vino. Uno de los invitados, un coronel retirado, que reconocí de lejos, me miró con los ojos entrecerrados, como si me hubiera visto en algún lugar, tal vez en una reunión secreta que no podía ubicar. Pero no dijo nada. Tragué saliva con fuerza. Sonreí levemente y dejé que las palabras pasaran como un viento frío. Mi instinto forjado en años de salas de interrogatorios y negociaciones secretas me decía que absorbiera el golpe. El silencio era mi armadura. Entonces su abuela agregó: gracias a Dios que Emiliano salió bien, a pesar de todo. La sala asintió en un acuerdo tácito, como si el humo se enroscara a nuestro alrededor. No volví a hablar hasta el postre. Incluso entonces solo dije que no quería café. Afuera, mientras esperaba mi coche, sentía el peso de 1000 verdades no dichas apretándose contra mi pecho. Pero el silencio estaba cambiando. Comenzaba a romperse. Estaba revisando transcripciones de vigilancia de una operación en Medellín cuando la línea encriptada de mi escritorio parpadeó. Solo 3 personas tenían ese número. Nadie llamaba a menos que fuera importante. Calix, respondí con voz baja. Una pausa. Luego esa voz grave que no había escuchado en años. Salazar. Soy Barraza. No había hablado con el general mayor Lorenzo Barraza en más de una década, pero su tono era inconfundible, firme, medido, como alguien que siempre tiene el panorama completo antes de hablar. Vi un nombre en la lista, dijo. Nueva lista de comisionados. Ejército. Emiliano Salazar. ¿Es tu hijo, verdad? No respondí de inmediato. No te pido confirmación, agregó rápidamente. Solo pensé, deberías saberlo. Se gradúa la próxima semana. Fuerte Apache. Comisión para la primera de caballería.
El silencio entre nosotros se estiró fino como el papel. ¿Por qué me lo dices?, pregunté finalmente. Barraza dejó escapar un suspiro. Porque vi cómo recibías balas por gente que apenas conocías. Porque recuerdo cuando elegiste el silencio sobre el reconocimiento. Y porque tal vez, solo tal vez, no deberías perderte esto. Miré la pared vacía sobre mi escritorio. No puedo ser vista, dije demasiado rápido. Todavía hay riesgo de exposición. Todavía estoy en estado de reserva con activos autorizados. No tiene que saber lo que hiciste, interrumpió Barraza. Pero merece verte como eres, aunque sea solo por 5 minutos desde la última fila. No respondí. Mi mano apretó el auricular como si fuera un salvavidas. Durante años, había construido una vida alrededor de la ausencia, creando rutinas que protegían la distancia. Era más fácil no ser vista, más fácil no ser conocida. Pero algo cambió esa noche. No era orgullo, no era vanidad. No se trataba de ser reconocida, se trataba de recuperar algo que me habían quitado, no por el ejército, sino por la versión de mí misma que permití que los demás cargaran. Lo pensaré, dije. Barraza no insistió. Eso es suficiente. La línea se cortó. Y por primera vez en años comencé a pensar qué significaría estar presente, realmente presente para mi hijo. Llegué justo cuando la Guardia de Honor comenzaba su marcha entrando por la puerta lateral del pabellón al aire libre, cuidando de quedarme detrás de las filas sentadas. Elegí un abrigo oscuro y lentes de sol, algo lo suficientemente neutro para pasar desapercibida, aunque no había forma de ocultar mi postura. Los años en uniforme graban hábitos en los huesos, cómo caminas, cómo observas a la multitud, cómo te preparas para el contacto. No había llevado mi rango en casi 4 años, pero mi espalda lo recordaba. La multitud estaba llena de familias madres, aferrando pañuelos, padres orgullosos, con camisas polo impecables, hermanos, tomando fotos, riendo demasiado fuerte. Estaba sola, cerca de la sombra de un pino, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El sol era implacable, y aún así sentía frío. El nombre de Emiliano fue anunciado justo antes del mediodía. Subteniente Emiliano Salazar, retumbó el altavoz. Los aplausos fueron inmediatos. Mi hijo dio un paso adelante impecable en su uniforme de gala, las barras doradas en su hombro brillando con la luz. Estaba erguido como si no pesara nada. Por un momento me permití sentir algo cercano a la alegría. Fue entonces cuando vi a Barraza moverse en el escenario. Estaba sentado cerca del invitado de honor, asintiendo cortésmente mientras pasaban los nombres. Pero cuando su mirada recorrió la parte trasera y me encontró, se quedó helado. Sus ojos se fijaron en los míos. Vi cómo comenzaba el cálculo detrás de su expresión. Y entonces, sin dudarlo, se puso de pie. Coronel Salazar, dijo en voz alta su voz, cortando los murmullos de la multitud. «¡Estás aquí!». No fue un grito, pero no necesitaba hacerlo. La palabra coronel flotó en el aire como una bengala. Algunas cabezas se giraron. Luego más. Sentí que el campo se inclinaba. Los oficiales cercanos miraron hacia mí. Un sargento en uniforme de gala dio un doble vistazo. No me moví. Emiliano se giró lentamente, confundido al principio. Luego me vio. Su boca se abrió ligeramente. Miró a Barraza. Luego a mí. Alguien desde su mesa susurró. Coronel, su padre, se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. Le di a Barraza un leve asentimiento. Su reconocimiento fue igualmente discreto. Sin más palabras. Nada ostentoso, pero el silencio que siguió lo dijo todo. Y supe en ese momento que no había vuelta atrás a las sombras. La multitud se movió con murmullos que crecían como truenos lejanos. Permanecí inmóvil con las manos firmes, aunque sentía el calor subiendo por mi cuello. Las palabras de Barraza habían caído inconfundibles e irreversibles. Un segundo oficial,
alto, más joven, con una cinta que reconocí de nuestra reunión en Estambul, se acercó desde el borde de las sillas. Me miró luego a Barraza. Señora, dijo con un respetuoso asentimiento su inteligencia en Siria 2017. Ese protocolo de extracción cambió toda nuestra operación. Le di un leve asentimiento incapaz de decir mucho más. El ardor en mi pecho no tenía nada que ver con la vergüenza, solo presión. Años de secreto escapando por esta estrecha brecha de luz. Emiliano seguía de pie inmóvil mirándome como si el suelo se hubiera roto bajo sus pies. Tú eres la coronel Salazar. Su voz era baja, pero las palabras resonaron. Encontré su mirada despojada de todo menos de la verdad. Sí, su rostro no mostraba enojo, todavía no, solo confusión. Años de historias deshaciéndose en un suspiro. Barraza se volvió hacia el público otra vez, su voz más calmada esta vez. Todos conocen los resultados de la operación Cuadrícula. Ese corredor de inteligencia aérea fue su plan. Salvó a 36 personas. Ella caminó por ese sendero a ciegas. Se oyeron jadeos. Un murmullo bajo recorrió las filas como viento en hierba seca. Alguien en la primera fila me miró luego a Emiliano, luego al programa Emiliano Salazar, hijo de Ricardo, y la difunta Cálix Salazar. Aparentemente me habían enterrado más a fondo de lo que creía. Unos oficiales más se acercaron en silencio, con asentimientos respetuosos, palabras dichas en un lenguaje que los civiles nunca entendían del todo. Uno se inclinó lo suficiente para decir: su trabajo de encriptación en la brecha de Antalya todavía lo usamos. Mis pies no se movieron. Los de Emiliano tampoco. Estábamos como estatuas en un campo invisible. Por primera vez en su vida me vio no la historia, no la fachada, no el fracaso que habían moldeado de mí, sino a mí. Y vi la pregunta formándose detrás de sus ojos. Era hora de responderla. Estábamos en el silencio, después de la ceremonia, escondidos detrás de una fila de cobertizos de equipo, lejos de las familias, los flashes de las fotos y las preguntas. Emiliano no había dicho mucho desde el anuncio de Barraza. Solo me miraba con los ojos nublados por algo más profundo que la incredulidad. No entiendo, dijo finalmente. Todo este tiempo. ¿Estuviste ahí? No ahí, respondí. No en casa, pero sí. Nunca me fui. Solo que no podía ser encontrada. Se apoyó contra la pared con los brazos cruzados con fuerza. Vi el temblor en su mandíbula, la cicatriz vieja cerca de su sien, la que no había visto desde que tenía 12 años. Ahora parecía mayor, pero seguía siendo mío. Pensé que te rendiste, dijo. Pensé que desapareciste porque no te importaba. Respiré lentamente. Cuando estabas aprendiendo a caminar, yo estaba desmantelando redes de tráfico en Tijuana. Vi niños en jaulas, Emiliano. No podía mirar hacia otro lado. No respondió. Solo miró al suelo. Cuando te graduaste de la prepa, continué, estaba recuperando un activo en Bogotá. Tenía 19 años. La misma edad que tú. Si me hubiera retirado demasiado pronto, lo habríamos perdido. Me perdí tu ceremonia, pero salvé al hijo de alguien más. Me miró. Te perdiste todo. Lo hice, admití. Cada hito, cada cumpleaños, cada rodilla raspada. Me perdí tus primeras novias, los partidos perdidos, el cambio de tu voz. Me perdí quién te convertiste. El silencio entre nosotros dolía. Te odié, dijo. Les dije a todos que no lo intentaste, que fracasaste. Lo sé, susurré. Lo escuché. Pensé que era mejor que tú. Mi voz se quebró. Lo eres. Lo lograste sin saber la verdad. Eso es más difícil. Sacudió la cabeza frotándose el puente de la nariz. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy miré hacia el campo donde apilaban las sillas desmontando el escenario? Porque alguien dijo que me lo había ganado. Y tal vez tú también. No dijo nada, pero tampoco se fue. Eso era algo.
y por primera vez en años compartimos el mismo silencio, no como extraños, sino como algo más cercano. El restaurante era pequeño e intencionalmente elegante, con cubiertos pulidos y manteles color crema que se sentían fuera de lugar bajo el peso de la incomodidad de nuestra familia. Tomé asiento al final de la mesa, cerca de la ventana, ya no invisible, pero tampoco del todo bienvenida. Todos habían oído al menos lo suficiente. Las palabras de Barraza se habían propagado rápido, más rápido que cualquier chisme. Mi ex esposo evitaba mi mirada. Su esposa bebía vino demasiado rápido. El silencio no estaba vacío. Estaba cargado. Entonces, dijo mi ex suegra, removiendo su té helado con una sonrisa fina. ¿Ahora eres una especie de James Bond? Mantuve mi voz firme. Soy soldado, solo que no de las que publican en Facebook. La mesa se quedó en silencio. Los tenedores se detuvieron en el aire. Alguien dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Emiliano no dudó. Levantó la vista de su plato y dijo claro y tranquilo: es más que eso. Ella es la razón por la que muchos de ustedes están a salvo. Eso cortó el aire. Nadie respondió. El primo de mi ex, el que siempre alardeaba de conocer a alguien en el Pentágono, se recostó como si tuviera preguntas, pero no se atreviera a hacerlas ahora. La mesera pasó sonriendo demasiado, preguntando por más bebidas. Asentí por más agua. Emiliano pidió café. El silencio volvió cuando se fue. Nunca lo hubiera imaginado, dijo la hermana de mi ex. Siempre fuiste tan distante. Tenía que serlo, respondí. El trabajo lo exigía. ¿Y Emiliano?, preguntó alguien. Lo miré a los ojos. Nunca dejé de ser su madre, pero había cosas que no podía explicar. Todavía las hay. Emiliano me miró, su expresión indescifrable, pero no cerrada. Eso era nuevo. Después de que recogieron los platos y ofrecieron postre, la mayoría declinó. La sala seguía tensa, pero los bordes más afilados se habían suavizado. No esperaba perdón, solo espacio para existir. Y ahora finalmente lo había tomado. Esa noche, al salir al estacionamiento, Emiliano caminó a mi lado, sin dudar su mano, rozando la mía brevemente, antes de meterse en su bolsillo. El golpe llegó temprano, antes de las reuniones matutinas, antes de que los demás entraran con sus cafés y sonrisas reservadas. Levanté la vista de mi terminal segura y lo vi detrás del cristal. Emiliano, con su uniforme de campaña, gorra en mano, postura recta pero insegura. Lo dejé entrar sin decir palabra. Entró con cuidado, sus ojos recorriendo el lugar, deteniéndose en el insignia apagada, las fotos en la pared del fondo. Su mirada me encontró al último. Estaba en uniforme, algo que nunca había visto. Las estrellas en mi hombro hicieron que arqueara las cejas. No sabía que era así, dijo en voz baja. No todo es medallas y tableros de estrategia, dije señalando una silla. La mayoría de los días son algoritmos y compromisos. Tomó la silla frente a la mía. Por un largo momento no habló. Luego, finalmente, ¿por qué nunca me lo dijiste? Estudié su rostro, la barbilla de su madre, los ojos de su padre, mi silencio tallado en ambos. Porque te quería más de lo que quería ser entendida. Eso caló. Miró al suelo, una mano frotando su nuca. Tengo una unidad ahora, dijo. 4 chicos. Uno se congeló en una simulación la semana pasada. No sabía qué hacer. Quería gritarle, pero no lo hice. Bien hecho, dije. Solo rompes lo que puedes permitirte perder. Algunos se recuperan con fuerza. Otros requieren paciencia. Asintió lentamente. No sé qué tipo de líder quiero ser. Ya lo está haciendo. La duda significa que te importa. Levantó la vista y en sus ojos vi algo que nunca había estado allí antes. Curiosidad, respeto, no por el mito de quién pudo haber sido, sino por la realidad de quién era. Hablamos casi 1 hora sobre la cadena de mando,
sobre errores irreversibles, sobre el peso de decisiones que nunca se sienten limpias. Cuando se levantó para irse, ofreció un saludo, no ceremonial, no obligado, y yo lo devolví no como su madre, sino como una igual que se había ganado su lugar a su lado. La sala era pequeña, segura, sin ceremonias. Solo pisos pulidos, una bandera y 3 sillas al fondo. Sin fotógrafos, sin banda de marcha, sin discursos transmitidos por televisión. Así no funcionaban estas cosas, no para gente como yo. Pero esta vez había testigos. Emiliano estaba en uniforme completo, recién ascendido a teniente primero, su postura aún más afilada que el día de su comisión. Barraza se apoyó contra la pared cerca de la salida con los brazos cruzados, un destello de orgullo bajo su acero habitual. Y a su lado estaba sentado el doctor Teodoro Martínez, un civil con ojos de halcón y una grabadora siempre encendida. Había pasado meses reconstruyendo mi carrera con los retazos que el Pentágono comenzaba a desclasificar. Un legado que nunca quise tener ahora formaba parte de un archivo silencioso. Dijeron mi nombre, di un paso adelante, mi pulso estable. No hubo aplausos ni vítores, solo el sonido de una estrella plateada siendo prendida en mi pecho y el peso inconfundible de una nueva carga aceptada. «Felicidades, general de brigada Salazar», dijo el oficial a cargo con voz formal pero amable. Me giré hacia ellos. Emiliano Barraza Teodoro. Y cuando Emiliano dio un paso adelante y levantó la mano, en un saludo algo en mí cedió. Con respeto, general Salazar, dijo. Lo devolví esta vez, dejando que mis ojos se encontraran con los suyos un instante más. Esa noche, en una esquina de un bar tranquilo, fuera de la base, compartimos una mesa, mientras algunos oficiales compañeros de Emiliano entraban. Brindaron despreocupadamente, charlando sobre asignaciones y viejos instructores. Entonces alguien preguntó: Salazar, «Tu mamá estaba en la Marina, ¿verdad?» Emiliano sonrió. Lo estaba. Todos pensaban que abandonó. Hubo una pausa. No lo hizo, agregó con voz firme. Estaba dirigiendo operaciones secretas en 3 continentes. Ella entrenó a quienes nos entrenaron a nosotros. Y yo solía pensar que se había rendido. Me miró su voz bajando ligeramente. Estaba equivocado. Ella es quien espero llegar a ser. No hablé, no necesitaba hacerlo, porque por primera vez en mucho tiempo no solo fui vista, fui entendida.